que sí estaba prescrito, porque fui condenado. Y el resto no cansó a la audiencia. El resto fue anulado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo? Comiendo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU anuló las restantes condenas por violación de los derechos humanos. Yo he pedido al Estado español que cumpla con su palabra, la palabra que puso en el Tratado del año 1961, comprometiéndose a respetar las resoluciones del Comité de Derechos Humanos. Pregunta, ¿es que se me ha hecho caso o se me ha mandado al norte? Ni caso. Cuando un Estado no respeta ni siquiera su firma en un Comité de derechos humanos, la pregunta es, ¿por qué crees que fui condenado? Bueno, brevemente te voy a hacer varias preguntas que nos han enviado nuestros espectadores. Algunos ya han hojeado el libro incluso. Es también de los que han ido a tu presentación, es también por cierto. Personal, Rápido, que son Jaime. las que más me gustan. Tú, Mario, cuando miras atrás y haces balance, ¿te arrepientas o no? Sí. ¿No sientes que tanto poder te hizo a ti personalmente daño y sobre todo a los tuyos muchísimo daño? Y aunque no te sientas culpable de ese daño que te hicieron y que hicieron a los tuyos, ¿te sientes de ese daño a los tuyos responsable? Sí. Sin duda la respuesta es absolutamente sí, verás. Cuando tú llegas con 39 años a ser presidente de un gran banco, concretamente el banco más emblemático de aquel momento, y rompes una línea histórica y ves que desde todos los medios de comunicación dicen que eres Superman, Tarzán, el archimandrita de las Indias y todo a la vez, es absolutamente imposible no pecar de vanidad. Es absolutamente imposible y quien diga lo contrario miente. Estoy absolutamente seguro, precisamente porque es inevitable que durante un periodo de tiempo de mi vida estuve pecando de vanidad. Es absolutamente también seguro, inevitable, que eso despertó determinados celos y determinadas actitudes en el poder y fuera del poder, y estoy seguro que eso ha hecho sufrir a mucha gente de los míos. Y esa pregunta que no quiero pasar más, pero esa pregunta que has hecho, que es diría que es exactamente la pregunta de mi vida. ¿Hasta dónde me siento responsable de algunas cosas? No por haberlas causado, sino por haberlas provocado en el plano emocional. Vicente. Bien, o sea, en principio la mayoría de las preguntas que iba a hacer ya las han cubierto Antonio Miguel y tú, pero resumo un poco una frase de mi suegro que decía que solo los santos aguantan el incienso y porque son de palo. Es decir, para mí este libro, que lo leeré con mucha atención, en realidad es un informe generacional de alguien que vivió un mundo que yo he conocido bastante desde dentro, en primera persona y sobre una serie de hechos que muy poca gente se ha atrevido a narrar, porque lo que cuentas no me sorprende, No. en absoluto. Es decir... Más que no sorprenderte, me huele que conoces. Bien, o sea, pero no solo en España. Yo he trabajado en Estados Unidos, he trabajado en Inglaterra y he trabajado en España. Es decir, yo no me escandalizo. ¿Qué clase de Estado? Bueno, pues el Estado, con mayúsculas. Entonces, en ese sentido, solo me cabría decir que ¿qué podemos aprender de tu experiencia para que las nuevas generaciones o alguien saque de esto alguna conclusión? Aunque ya sabemos que no hay demasiado interés por parte de la mayoría de la juventud en realmente calar a fondo temas que pudieran llevar a ninguna consideración de tipo trascendente. Pues podemos aprender una cosa muy concreta, Vicente, que es exactamente el mensaje que yo pretendo transmitir y que es lo que he dicho hoy. Si no hacemos nada, dentro de 20 años volveremos a escribir otros días de gloria. Lo que pasa es que cada vez peor, cada vez exponencialmente más. Por tanto, si esto nos merece un juicio de reprobación, si nos lo merece, tenemos que actuar ya. Y por tanto, tenemos que tener perfectamente claro que cuando hablamos de una reforma del sistema, no solo estamos hablando de algo teórico, sino que estamos hablando de casos prácticos, de casos concretos. Y hoy ya sabemos que el sistema funciona así. La sociedad civil ya no tiene esa excusa. Ah, yo no sabía nada. No, perdón usted, sí sabe. Esto es así. Y si queremos que esto cambie, tenemos que hacerlo ya y hoy. Bueno, tú vas a cerrar, Alejo, pero antes, rápidamente, nos dicen que te preguntemos, ¿por qué sustituyó el rey a Sabino Fernández Campo y nombró jefe de la casa a Fernando Almansa? Bueno, eso es muy largo de contar y bueno, ¿Sugira? Desde luego, mira, está muy explicado, pero quiero decir una cosa. ¿Me deja algo para que la gente lea el libro? No, pero quiero decir una cosa. Me pareció absolutamente injusto, y por eso lo he escrito, que determinados comentarios, nacidos incluso de los propios protagonistas, dijeran que el rey había hecho un ejercicio
de arbitrariedad, que el rey había hecho un ejercicio de dejación y que había seguido los consejos de don Mario Conde para privar a una persona. Me irritó tanto eso, porque se alejaba tanto de la verdad. Yo he visto sufrir muy seriamente al rey en el cese de don Sabino Fernández Campo. Sufrir como persona, porque no nos olvidemos que es un órgano del Estado, pero es una persona. Le he visto sufrir por ese cese. Y me pareció injusto lo que en términos periodísticos se contaba. Y por eso lo he relatado, no con todo el detalle, Bastante. pero con bastante detalle. ¿Qué tipo de chantaje te acusaron de hacer al rey Belloc y Felipe González para intentar, a su vez, enviarte a prisión? Eso no lo sé. De repente salió... Yo es de las pocas veces que me he enfadado en mi vida, ¿no? Con lo del chantaje al rey. De repente yo no sé de dónde salió... Bueno, sí sé de dónde salió, pero bueno. Y salió una cosa de chantaje al rey, chantaje al rey, chantaje al rey. Y el señor Gómez... Claro, hombre, cuando uno lo sufre... Chantaje al rey, yo. Bueno, la cosa tiene gracia. El señor González, en un mitin que dio... El señor González ya estaba en una fase un poquito problemática en aquel momento histórico. Y en un mitin que dio en Granollers, dijo: el chantaje al rey es la prueba del 9 de la conspiración urdida. Claro, cuando el señor expresidente del gobierno dice semejante cosa, o prueba el chantaje al rey, o se queda sin prueba de la conspiración urdida. Entonces forzaron a don Fernando, y más que a don Fernando Almansa. Pero es que no había habido ningún tipo de chantaje al rey. Ninguno. Absolutamente ninguno. Ese día fue cuando el señor González hizo así, ¡plas! Y se rompió en 1000 pedazos. Alejo, venga. Vamos a ver, en el libro, entre las muchas escenas casi shakespearianas, ¿no?, que hay una que a mí me ha parecido particularmente sobrecogedora, y es cuando, en un contexto banal, festivo deportivo, un periodista muy famoso le dice a su compañera de juego de pádel, le dice en un descanso del partido, ¿no?, que por supuesto es un momento para conversaciones, digamos, ligeras, ¿no? Le dice: oye, yo esto de Mario Conde, fíjate que siempre me ha quedado una cosa que no he entendido. Estábamos convencidos que se suicidaría, que le daría un infarto, o moriría en la cárcel de alguna enfermedad gravísima de origen psicosomático, claro. Y el tío ha aguantado y ahí está, entero. Nunca lo hemos entendido. Bueno, entonces, ante ese comentario, yo, Mario, te pregunto. Efectivamente, ese periodista tenía razón, que lo normal es que tú, por la tremenda tensión que tuviste que soportar en aquellos años, hubieras tenido algún tipo de perturbación de salud de origen psicosomático. Vamos, es que era su caso del libro para tenerlo. Hasta el punto que el periodista decía: esperábamos un infarto o que se suicidase. Fíjate tú. Bueno, yo te pregunto, ¿por qué, Mario, tú sales físicamente, orgánicamente, fisiológicamente entero de ese terrible trauma? ¿Es que los Conde tenéis una carga genética privilegiada? ¿Es que tú encontraste ahí en la cárcel alguna fuente de inspiración que te dio un ancla para tú poder espiritualmente resistir y no enfermar? Explícame eso. Estoy seguro que a muchísimos médicos les va a interesar. Pues aparte de que los gallegos, como bien sabe Vicente, tenemos una carga genética especialmente longeva, etcétera, etcétera, por dos razones básicas. Primero, porque yo no tenía el cáncer de la culpabilidad que me corroyera por dentro. Estaba sereno y tranquilo en ese punto. Y en segundo lugar, porque tengo una suerte enorme, es que soy creyente. Y cuando tú eres creyente, miras hacia adentro, es lo que el místico Ethard dice, ¿no? El hombre exterior y el hombre interior. Y yo miraba hacia adentro y ahí dentro, en ese ejercicio, encontré fuerza. Probablemente si no hubiera creído en la dimensión espiritual del ser humano no las hubiera encontrado. Y me decía, que es lo que he dicho hoy en la presentación, como tú sabes, yo me decía a mí mismo: Mario, aguanta,
Aguanta, que llegará un día, probablemente, en que puedas dirigirte a una serie de personas y explicarles todo esto. Por eso hoy, cuando me he dirigido a esas personas, les he dicho, este día ha llegado, así que misión cumplida. De momento dejamos aquí los días de gloria, ¿no? Esperemos que nos lleguen otros días de menos gloria. Dejamos aquí de momento los días de gloria. Ha sido muy interesante repasar algunos de los sin duda. capítulos, pero vamos, de una forma muy somera. Estamos hablando de 900 páginas. Este libro que acaba de presentar Mario Conde esta misma tarde aquí en Madrid. Bueno, además volveremos sobre él muchísimas veces, los jueves, naturalmente. Les hemos preguntado a ustedes esto del gatómetro sobre la señora Pajín por una razón. Esto que van a escuchar ahora. Mañana llevaré al Consejo de Ministros la propuesta de reformar el Código Civil para prohibir expresamente la atribución de la custodia individual de los hijos e hijas al cónyuge incurso en un proceso por un delito de violencia de género. No es la primera ni la última vez que la señora Pajín cocea el español, en este caso el diccionario. ¿Se acuerdan cuando habló de contradecido por contradicho o vejativa por vejatoria? Óiganlo. Mañana llevaré al Consejo de Ministros la propuesta de reformar el Código Civil para prohibir expresamente la atribución de la custodia individual de los hijos e hijas al cónyuge incurso en un proceso por un delito de violencia de género. Fíjese cómo será que hasta miembros del Partido Popular han contradecido a sus dirigentes por intentar acusar al señor Bono. Hoy todos los que tenemos la posibilidad de tener un altavoz, como es el Congreso de los Diputados, debemos utilizarlo para sensibilizar. Y para sensibilizar tenemos que empezar también por impedir que nadie, ningún representante público, pueda hacer alusiones vejativas a ninguna mujer de este país. Estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea en tan solo unos meses. Este era el motivo de nuestro gatómetro de esta noche, que ustedes nos están respondiendo en estos términos. ¿Es admisible que España tenga una ministra como Pajín que cocea el español al hablar? 77,8% dicen que no, o dice que no, el 22,2% dice que sí. Luego, si queréis, podéis apuntar algo más, pero en fin, está casi todo dicho. Yo creo ¿no? que la caridad cristiana impide ya cualquier comentario ulterior, ¿no? Pues vamos entonces a repasar brevemente algunos titulares de mañana, porque vamos muy mal de tiempo ya. Se me ha contagiado lo de Pajín, decía alguien por ahí, no sé. La Gaceta titula mañana Bruselas y The New York Times, que es un periódico, como saben, estadounidense, y de Nueva York, para más señas, descalifican